Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el doctor José Silíes Ruiz, brillante neurólogo y maestro de la medicina dominicana. Doctor, bienvenido nuevamente aquí en Encuentro Directo, que ya usted es parte de la familia, no solamente de Encuentro, sino también del matutino y propuesta. No, que los Núñez y los Silíes son ya socios. No, me siento de verdad muy complacido. En tu compañía me siento cómodo, como dicen los amigos. Gracias, Sí. doctor. Doctor, después del COVID, y justamente también luego del mismo encierro que pudiéramos decir que se impuso, ¿usted cree que realmente en ese caso hay una especie como de síndrome de ansiedad en la gente? Indudablemente que sí. Que esta pandemia nos cambió la vida. ¿Por qué nos cambió la vida? Porque tuvimos que encerrarnos. Y fíjate bien que al que delinque, al que roba, al que mata, se le quita la libertad. ¿Por qué? Porque es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, la libertad. Entonces tuvimos, por razones de fuerza mayor, que encerrarnos. Entonces, eso produjo de una manera aguda cambios en la conducta humana. Entonces, el COVID no solamente dañó pulmón, sino que lo dañó todo, porque produce un proceso inflamatorio generalizado y el cerebro no podía escapar a él. O sea, en ese periodo de encierro, la angustia, el estrés, las ansiedades, el insomnio, el dolor de cuello, las constipaciones, las diarreas, todos esos eventos emocionales aumentaron de una manera logarítmica en el país. ¿Qué pasa? Personas con una estabilidad mental muy poco organizada colapsaron, se deprimieron, se angustiaron, se convirtieron en ansiosos, aumentaron las fobias y por encima de todo, penosamente aumentó la depresión. El estado depresivo, que es un estado mental de tristeza, aumentó. La distimia se hizo presente. ¿Qué es la distimia? La distimia es un estado mental crónico, ¿verdad? Fíjate bien que aumentó la irritabilidad, aumentaron los problemas en el hogar, aumentaron los problemas en las oficinas. ¿Por qué? Porque ese cerebro humano, acostumbrado durante siglos a una libertad, ¿verdad? Primero el hombre salió de las cavernas, el hombre hizo pequeñas tribus, luego hizo pequeños grupos sociales, luego pequeños asientos, luego pequeñas ciudades, hasta la metrópolis de hoy. ¿Qué significa eso? Que el ser humano es un ser gregario, es un ser acostumbrado a la convivencia. Cuando nos retiraron esto de una manera aguda, ¿verdad? Esos cerebros no se acostumbraron, no todos los cerebros se acostumbraron tan fácilmente a esa condición. Lo que hizo que muchos colapsaran en términos emocionales. Apareció la depresión, apareció la ansiedad, apareció la angustia, apareció la tristeza. Entonces, ese cerebro cargado de ansiedades, cargado de circunstancias adversas, no es un cerebro normal. No puede ser normal porque el cerebro que está acostumbrado siempre al placer. El cerebro es un organismo, que no le gusta el dolor. Solamente le gusta el placer. Si a usted le duele una muela, usted llama al dentista en 10 minutos para que le resuelva el problema, porque no se resiste el dolor. Entonces teníamos que, ante una pandemia, con temor a la muerte, porque eso fue lo peor de todo, que el pequeño y letal enemigo mata. Todavía no ha desaparecido, ha disminuido, felizmente con la vacunación ha habido una inmunidad de rebaño, pero todavía no podemos cantar victoria.
hasta que el COVID no pase a ser endémico, que baje completamente su letalidad, todavía no podemos cantar victoria. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al cerebro en el COVID? Primero esas angustias, esas ansiedades, esos insomnios aumentaron. Porque en cierto sentido, al estar encerrado, vuelve lo que es el sedentarismo. Claro, o sea, ¿por qué se priva al criminal de la libertad? Porque es un castigo. O sea, Boca Chica está ahí. ¿Qué tiempo hace que tú no vas a Boca Chica? Años. Pero si te vas para Estados Unidos o te vas para Europa, al mes tú querías Boca Chica. Pero oíme, ¿qué significa eso? Que el tener la libertad de hacer lo que usted considere correcto le produce a usted tranquilidad. Cuando te obligan, entonces, ¿qué pasó con este virus? Este virus empezó dañando los pulmones, causando unas neumonías muy severas. ¿Y qué pasó? El oxígeno y la glucosa, que son los alimentos del cerebro. El cerebro es un órgano muy delicado. Es el rector del negocio. Él nos controla. La razón del cerebro es mantenernos vivos. O sea, la función principal del cerebro es mantenernos vivos. Pero el cerebro, si tú le quitas un poquito de su comida, de su oxígeno y su glucosa, él se revela. Entonces, ¿qué pasó con el COVID? Que producía muchas neumonías. Esos pacientes que fueron a intensivos, que tuvieron de cuidado, hacían embolias cerebrales. Entonces, eso producía derrames cerebrales, accidentes cerebrovasculares, como se llama correctamente, porque a nivel popular, el derrame son dos. O sea, en el término de definición en ciencia, le llamamos derrame a los accidentes cerebrovasculares. Pero ¿qué pasa? Uno es infarto y el otro es hemorragia. Y a ambos, en el argot popular dominicano, le dio un derrame. Pero Ese es el que también, doctor, se llama cuando la gente le da un ACV. Es el accidente, es ACV, es el accidente cerebrovascular, que es el nombre correcto. Porque puede ser isquémico o hemorrágico. Isquémico, se tapona el vaso, muere el tejido alrededor del vaso que se taponó, y el otro, que es un derrame, es un sangrado. Entonces, por eso, le dio un derrame, pero uno u otro. Entonces, esos accidentes cerebrovasculares aumentaron durante la pandemia, de una manera importante. Y con el agravante de que el COVID produce una entidad muy parecida al Alzheimer. Produce una especie de demencia. Tengo pacientes de 50 y 60 años con estado demenciados por COVID. Felizmente, el COVID también altera la memoria, pero hemos visto al paso de los meses que se revierte. O sea, no es un daño permanente. Revierte el daño y el paciente se normaliza. Pero ellos te dicen, doctor, mire, mi rendimiento intelectual no es el mismo. Me ha cambiado el intelecto, doctor, ya mi memoria está mala, mi memoria no es la misma, ya yo no genero igual. Pero felizmente, al paso del tiempo y con medicación, nos damos cuenta de que no es permanente. Claro, hay algunos casos severos en que sí. Ahora, doctor, yo iba en ese sentido, que usted habla del tema de la memoria. Bueno, entrando a otra área también que también la gente preocupa, que es lo del Parkinson. Sí. O sea, esta es una enfermedad que realmente le sucede mayormente a personas mayores o también a jóvenes, porque se han dado casos, por ejemplo, de hasta figuras públicas, o el caso del actor de Back to the Future, Michael J. Fox, que le dio lamentablemente a los 35 años. Claro. Y este fin de semana inclusive hasta lo vimos en otro evento con el compañero de él de la película, y parece que lamentablemente le ha avanzado mucho la enfermedad. Sí. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa. La primera es el Alzheimer, la segunda es el Parkinson. El Parkinson se expresa de varias maneras. Con temblor, con rigidez, con aquinesia. El paciente se convierte en una especie de robot, no tiene la gracilidad de movimiento. Es neurodegenerativo,
¿Qué pasa en el Parkinson? En el Parkinson hay la alteración de una sustancia que maneja los ganglios basales. Allá profundo en el cerebro tenemos son unas avellanas llamadas los ganglios basales, que son los que controlan los movimientos finos. O sea, usted puede saltar una aguja porque usted tiene el control de sus movimientos, ¿no? Usted puede poner la mano así porque usted tiene control de estos músculos de arriba y de estos músculos de abajo. Entonces, en el Parkinson se pierde. Mira, si tú notas a un paciente con Parkinson, él está sentado como si estuviera contando monedas. ¿Verdad? ¿A qué se debe eso? A que ha perdido parte del control piramidal del músculo. Entonces, ¿qué pasa? Hay Parkinson juvenil. Hay jovencitos con Parkinson. Felizmente, son los menos. El Parkinson, a mayor edad, mayor chance, como es de neurodegenerativa, a mayor edad, mayor chance de padecerlo. ¿Qué pasa con el Parkinson? Con el Parkinson padece que puede ser un Parkinson de grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, ese Parkinson que no es severo, el paciente tiembla, tiene alguna rigidez, pero no se invalida. Hay un Parkinson que es muy severo, que en corto tiempo invalida al paciente, lo inhabilita para sus actividades normales. Y hay un cuarto Parkinson que produce demencia. Se produce la demencia parkinsoniana, que es prima hermana del Alzheimer. Es menos severo que el Alzheimer, pero al final demencia al fin. Entonces, hay Parkinson que producen demencia, los Parkinson avanzados, algunos no todos los casos. Entonces, ese paciente con Parkinson que se ve temblar, se deprime, lógicamente, no quiere salir, no quiere actuar porque lo van a ver temblar, él no quiere que lo vean temblando. Hacen las disquinesias. Tú que mencionaste al actor, fíjate que él hace una serie de movimientos, unas disquinesias, se llaman disquinesias, que son parte de la enfermedad misma relacionadas con las terapias que se utilizan en la enfermedad. Entonces, es un manejo muy estrecho entre el neurólogo y el paciente, porque hay fluctuaciones. O sea, no hay dos pacientes de Parkinson iguales. Bueno, dos pacientes nunca son iguales, cada organismo es individual, pero en este caso, tú no puedes decir, bueno, vamos a utilizar tal droga a tantos miligramos en todos los pacientes. ¿Por qué no? Hay pacientes que reaccionan a baja dosis, hay pacientes que tenemos que usar más dosis, que tenemos que hacer combinaciones de medicamentos, porque hay las fluctuaciones, hay el periodo de luna de miel. ¿Qué periodo de luna de miel? Es el paciente que hacemos el diagnóstico de Parkinson, le iniciamos la medicación y el paciente, óyeme, casi se mejora. Maravilloso. Pero eso dura poco tiempo, porque entonces esas áreas carentes de la sustancia dopamina empiezan a depletarse. Entonces empiezan un sube y baja, que óyeme, realmente es doloroso para el paciente y para el médico tratante, que es el neurólogo. Doctor, vámonos a una pausa comercial y luego retornamos con la entrevista estelar, que todavía nos quedan muchísimos temas de interés.